ver si en estos pocos minutos me puede explicar cuál es la posición del partido al que usted representa, el Partido Socialista, en materia de financiación autonómica, ¿no? Escuché el pasado 4 de noviembre había esa reunión de los varones del Partido Socialista, ¿no? Estos llamados varones, qué nombre, donde se hablaba de tender hacia un modelo único de financiación autonómica. Al día siguiente se conocían que se iban a convocar también, que el presidente Barbón, entre otros, iba a participar en un frente del noroeste y de esta España vaciada o en proceso de vaciamiento sobre ese sentido. Se oyen, digamos, mensajes en relación a que se está avanzando en la financiación autonómica y este fin de semana en Valencia pues parecía que se sellaba un acuerdo entre Chimo Puig y Pedro Sánchez en materia de financiación, que tenemos cierta sensación que cuanto más profundo sea ese acuerdo, no necesariamente va a ser mejor para Asturias, ¿no? Porque precisamente parece que estamos defendiendo, a no ser que se incremente en su conjunto la financiación, que eso es también otra cosa que me gustaría explicar, que podríamos llegar a intereses contrapuestos. La pregunta es muy sencilla. ¿Hay una posición del Partido Socialista en materia de financiación autonómica? Y si no la hay, ¿usted compromete que el Gobierno asturiano va a defender el acuerdo al que se llegó con el resto de grupos parlamentarios en defensa, digamos, de este modelo de financiación para Asturias, que cambie, digamos, el actual marco de financiación autonómica, en el cual estamos perdiendo ingresos por habitantes en los últimos años? Buenas tardes, señoría. Antes de nada, voy a dar una respuesta muy sencilla. En primer lugar, la posición del Partido Socialista creo que debería preguntársela al Partido Socialista. Yo estoy aquí representando al Gobierno del Principado y la posición del Gobierno del Principado es clara. La he indicado en mi intervención inicial y la he venido reiterando a todos aquellos que me han preguntado. Por supuesto que el Gobierno del Principado va a defender siempre, por supuesto, la postura que está recogida en ese documento consensuado con el resto de grupos parlamentarios, incluido el suyo. De eso no tenga duda. En cuanto a esa postura, ese posible resultado, ¿no?, fruto de acuerdos bilaterales, me ha parecido entender a la hora de hacer usted su exposición, nosotros mantenemos, y lo acabo de indicar y lo seguiré indicando, mantenemos que la reforma del modelo tiene que ser sí o sí fruto del consenso interterritorial, del consenso multilateral, de la negociación entre todos. No puede ser de otra manera, porque eso es lo que realmente será beneficioso para todos. El modelo que defendemos, ese modelo basado en las necesidades de gasto, en el coste efectivo de los servicios, es un modelo que debe tener en cuenta las peculiaridades de todos los territorios. Por lo tanto, perdóneme si peco de optimista, pero a mí no me parece complicado llegar a un consenso si todos estamos de acuerdo en ese punto de partida. Sí, se lo digo porque, claro, usted habla en nombre del Gobierno y el Pedro Sánchez habla en nombre del Gobierno hasta que digamos, se compromete a esa reforma de la financiación autonómica en un congreso del Partido Socialista actuando como secretario general del Partido Socialista. Y ahí la pregunta es en qué medidas hay intereses de partido que pueden contraponerse con los intereses generales de España y del conjunto de territorios donde, desde nuestro punto de vista, hay un empeoramiento de la financiación. Eso es evidente en los últimos años, una pérdida de financiación por habitante, y también unas consecuencias territoriales que han ido llevando a un vaciamiento de población y un vaciamiento empresarial demográfico que tiene que ver también con un incremento de las desigualdades en el territorio, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a revertir eso? Tenemos cierta sensación que no está clarificado cuáles son las medidas que se van a clarificar, ¿no? Nuestro grupo llegó a un acuerdo con otros grupos parlamentarios para hacer un frente común en Asturias. Estamos de acuerdo en que se defiendan sus intereses con reuniones con comunidades autónomas que están teniendo problemas similares. Nos parece que eso es positivo, valga, digámoslo de antemano, ¿no? Sobre esas, yo creo que tres preguntas sobre ello, ¿no? La primera es, llevamos hablando, y el Gobierno y el presidente Barbón lleva hablando durante toda la legislatura de la armonización fiscal. Cada vez que le hemos planteado la necesidad de incremento de ingresos en Asturias, lo que ha respondido es que era necesaria una armonización fiscal en España. ¿Eso se va a producir? ¿Qué avances hay en eso? Porque llevamos 2 años escuchando sistemáticamente
el mantra de la armonización fiscal y va a haber algún avance esperable en ese sentido, ¿en qué fecha? En segundo lugar, plantean que el sistema de financiación autonómica se incremente por la vía de incremento de impuestos, es decir, a los grandes elusores o a la gente que está pagando menos impuestos. Eso puede ser una vía de obtención de nuevos ingresos. Y en tercer lugar, una variable que nosotros planteábamos y que tiene que ver con este desequilibrio territorial, que era el factor de insularidad, ¿no? Decíamos, se tiene que considerar de alguna manera no solamente la dispersión geográfica, no solamente el envejecimiento poblacional, no solamente la necesidad de servicios, sino también el aislamiento geográfico, que tiene relación también y que lo que vemos es que hay territorios más aislados, como es el caso de Asturias, por cierto, que reciben también, decíamos, una huella ecológica que ha provocado también un incremento del gasto sanitario, precisamente por la contaminación provocada por la gran industria, por las térmicas en algunos casos, ¿no? Y que eso debería ser incluido en las variables, ¿no? Porque la consecuencia, de alguna manera, repito, es este incremento de los desequilibrios territoriales entre los centros económicos del país y otros territorios periféricos que están percibiendo necesidades exponenciales de incremento en gasto en el estado del bienestar, a la vez que sufrimos un declive económico tanto de empresas como de población, ¿no? Entonces, bueno, esas tres cuestiones: situación de la organización fiscal, valoración del incremento de ingresos por vía de mayores impuestos y, en tercer lugar, factores como la dispersión o este factor de insularidad, este aislamiento que plantea nuestro grupo, o cuestiones como la huella ecológica del pasado, ¿no? La huella sanitaria provocada por ese coste ecológico, si son cuestiones que están dentro del debate, digamos, de la futura propuesta de reforma de financiación autonómica. Señoría, voy a tratar de contestarle a todo y si en algún momento ve que me falta algo en mi respuesta, me lo indica. Yo quiero recordar como punto de partida que ese documento consensuado, ese documento donde está recogido el modelo que defendemos, es un documento que fue firmado por la gran mayoría de los grupos parlamentarios que estamos aquí. Eso significa que hay cuestiones que a alguno de los grupos le hubiese gustado incluir, lógicamente, y formaba parte de sus propuestas, no solo su grupo parlamentario, sino el Grupo Parlamentario Socialista y el resto de grupos parlamentarios. Todos hicieron alguna cesión porque todos entendían que era realmente importante tener un documento conjunto y tener una postura conjunta. Necesitábamos la fuerza de llegar a la negociación de la reforma con un documento que fuera apoyado por los partidos de la Cámara. Y eso significó, en algún momento, bueno, pues renunciar a cuestiones que algunos de nosotros, lógicamente, seguimos defendiendo. Por ejemplo, la cuestión de la armonización fiscal. El Gobierno del Principado defiende la armonización fiscal, pero no puede defenderla dentro de este documento porque, si recuerda, fue un documento consensuado con los grupos donde no se incorporaba esa cuestión. Eso no quiere decir que el Gobierno del Principado no defienda en foros distintos la armonización fiscal, y a mí me habrá oído defenderla públicamente en más de una ocasión, porque creemos firmemente en ella. Lo mismo ocurre con algunas de las variables que, recordará, ustedes pusieron sobre la mesa en aquel momento, en aquella mesa técnica, en aquella mesa de trabajo en la que hablábamos de la financiación autonómica. Eso no quiere decir que, bueno, personalmente no pueda entender que algunas de las variables que usted señala puedan tener un efecto real y, por lo tanto, puedan influir en esas necesidades de gasto. Yo solamente voy a recordar una cuestión que creo que es importante indicar. Esas variables con las que se trata, en realidad, no de sustituir, sino de aproximar, puesto que no hay un cálculo real de ese coste efectivo, esas variables, como digo, con las que se trata de estimar, aproximar el valor de ese coste efectivo, han de ser, lógicamente, variables que influyan en el gasto, en la necesidad de gasto asociada a la prestación de servicios. Y siempre que se trate, lógicamente, de servicios que no tengan una financiación por otras vías. Y, como digo, todos los servicios, lo he señalado antes y vuelvo a señalarlo nuevamente, no solo los servicios públicos fundamentales, sino el resto de servicios cuyas competencias hemos asumido.
Es pronto para hablar de cuál va a ser la vía por la cual se van a canalizar más recursos al modelo de financiación. Yo lo que sí quiero insistir es en una cuestión relevante, y es que ahora mismo el modelo de financiación se muestra insuficiente. Es necesario dotar de más recursos al modelo de financiación autonómica, que garantice esa suficiencia ahora y además que esté diseñado de manera que sea capaz de garantizar esa suficiencia en el futuro.